licenciada. El día de hoy nos encontramos con la doctora Verónica Prado, doctora en psicorehabilitación y educación especial. El día de hoy vamos a realizar una entrevista sobre el síndrome de Down. ¿Nos puede recordar algunas características que identifiquen a una persona con síndrome de Down? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, las personas que tienen síndrome Down se caracterizan mucho por aspectos más físicos, ¿no? Son muy observables. Hay que considerar que hay algunas características dentro de este síndrome. Las más sobresalientes hablaremos primero sobre las características físicas. Empezamos por el tamaño de la cabecita. Un niño o una niña que nace con este síndrome siempre va a tener la cabeza pequeña, más pequeña que el resto de los niños normales, ¿no? Pero la parte posterior, que es la parte occipital, esa es como más alargadita o más ancha. Esa es la primera característica. Luego vamos con la parte de la cara. Tiene los ojos con unos rasgos parecidos, por eso es que les llamaron en algún momento con mongolismo, porque tienen justo esa característica, ¿no? Los rasgos faciales a las personas que viven en el sector, en los países de Mongolia. La nariz es un poquito chata, digámoslo así, es aplanadita, mientras que la parte de los lóbulos es más anchita. Casi no se puede observar muchos en ellos el tabique nasal. La boca es pequeña, ¿no? Y hay ciertos niños, especie de hendidura en el paladar, que justamente no les permite articular muy bien las palabras. Por eso es que estos niños tienen esa dificultad en el lenguaje también, ¿no? Tienen la lengua bastante ancha, o gruesa, ¿no? Que es muy diferente a los niños, digamos, entre comillas, normales, ¿no? Otra característica también es la carita redonda y las orejitas son pequeñas y como la parte de la oreja es como más aplanada o más apegada a la parte posterior, ¿no? El cuello es ancho, es pequeño. En cuestión de tamaño, estos niños se caracterizan por ser más pequeños, ¿no? Ellos nacen con un tamaño más pequeño que el resto de los otros niños. Tienden generalmente a ser un poquito gordos, ¿no? Y algo que sí les caracteriza también es en las manos, ¿no? Los pliegues de las manos tienen una característica muy diferente al resto de niños y tienen la piel un poco reseca, ¿no? Por lo general ellos tienen la piel reseca. Otra característica física que también es muy notoria en ellos, bueno, la parte de las manitos, nosotros por lo general tenemos como 3 o 2 cisuras, ellos tienen solamente una, ¿no? Especialmente en los dedos meñiques. Una vez que hayamos escuchado, continuamos con la siguiente pregunta, que es, ¿cómo saber si un niño o niña nacerá con síndrome de Down? Bueno, pues es una pregunta bastante importante. Igual va a depender mucho de, a ver, ¿qué podríamos decir? Hay una causa que igual no se va a presentar siempre, pero sí puede ser como la más cercana, ¿no? Justamente es la edad que la madre ha concebido ya para poder tener un bebé. Por lo general, mujeres menores de 30 años, habláramos de una prevalencia de una en 1500, hay una posibilidad de que nazcan con síndrome Down, pero es mucho más cercano, digámoslo así, en mujeres que pasan de los 35 años de edad. Y más que todo cuando son primerizas, se corre ese riesgo de que puedan tener un hijo con síndrome Down. Como les habíamos dicho anteriormente, pues siempre este síndrome se caracteriza por una alteración a nivel genético, ¿no? Por tanto, puede ser que también dentro de una familia o de un hogar haya niños o haya familiares con este síndrome, pueden llevar esa carga genética. Continuamos con la tercera pregunta. ¿Las instituciones educativas regulares pueden recibir a niños o jóvenes con síndrome? Sí, es más, es un derecho y una obligación ya de las instituciones educativas regulares que atiendan a este grupo de estudiantes.
Hay que considerar, sí, muchas las características que se había hecho anteriormente, ¿no? Sí van a haber cierto grupo, no todos, que necesiten una educación especializada, ¿no? Va a depender mucho de ello, pero hoy hablamos mucho de una educación inclusiva, ¿no? Y la educación inclusiva es justamente la que va a permitir que los niños con este síndrome puedan ser atendidos dentro de una educación regular y que logren formar parte de todo el grupo de estudiantes, que aprendan en las mismas condiciones que el resto del grupo y que tengan las mismas oportunidades. Eso les ha ayudado mucho, ha dado bastante resultado, ya que estos niños han logrado superar muchas, digamos, deficiencias o debilidades que de pronto en la parte cognitiva en una educación especializada no lo van a hacer. Pero sí va a depender mucho del grado, ¿no? O de que el niño con síndrome de Down tenga algunos requisitos dentro de la parte intelectiva, sobre todo que le permita tener mayor aprendizajes más significativos dentro de un aula regular. Es importante y hoy es obligatorio, digámoslo así, que las instituciones reciban y atiendan. Continuando con la cuarta pregunta, ¿hay grados de dificultades con las personas que tienen síndrome de Down? Bueno, digamos que más que grados va a depender mucho de la alteración en la parte cognitiva, sobre todo, ¿no? Siempre para los niños con síndrome de Down se hace una evaluación psicopedagógica y también la parte cognitiva nos ayuda mucho a nivel de MSP, Ministerio de Salud Pública, en donde se observa si la deficiencia intelectiva es leve, es grave, es moderada o es profunda. Entonces, esto también le va a permitir que al niño con síndrome Down se le ubique en esos tipos de grados, digámoslo así, ¿no? Entonces, un niño con síndrome Down que tenga una deficiencia intelectiva leve o que a lo mejor no tenga una deficiencia realizándole la evaluación psicopedagógica, puede a lo mejor tener una capacidad cognitiva fronteriza, normal o irregular, pues con más facilidad ellos están incluidos o deben estar incluidos. Entonces todo va a depender, sí hay grados, pero mucho va a depender de la valoración psicopedagógica o la valoración del coeficiente intelectual. Le va a permitir ubicarse, ¿no?, dentro de estos grados. Y también dentro de la parte genética hay muchos niños que no es muy notable, o sea, no se desarrolla tanto la parte física. Y mucho va a depender también de la estimulación temprana que hayan recibido desde el hogar. Continuando con la quinta pregunta, ¿cuáles serían las recomendaciones para atender a un niño con síndrome de Down en un aula? Bueno, las recomendaciones, hay muchas, ¿no? Hay muchas recomendaciones, pero hablaríamos en forma general. Si el docente sabe, de acuerdo al informe psicopedagógico que haya recibido del niño, que eso es muy importante porque ahí sí van a encontrar más detallado, podríamos decir que las más generales es la ubicación, ¿no? Hay que ubicarlo en un lugar que esté cerca al docente, especialmente si sabemos que también tiene un problema visual. La primera recomendación es que el docente, cuando escriba algo en la pizarra, siempre explique luego en una forma, hablaríamos de frente, ¿no?, a los estudiantes, especialmente al niño con síndrome Down, porque si el profesor mientras está escribiendo, él está de espaldas, el niño con síndrome Down tal vez le escuchará, pero es importante que también pueda mirarle de frente a la cara, ¿no? Hay que evitar que esté sentado en un lugar donde a la pizarra haya como una iluminación o un reflejo que no le va a permitir bien mirar lo que está escrito. Utilizar o escribir en letras grandes con marcadores negros, pero con un negro que esté bien acentuado, ¿no? A veces se utilizan marcadores que ya se están queriendo terminar y claro, para el resto de niños o estudiantes que no tienen dificultad no va a tener problema, pero para el niño con síndrome Down sí. Entonces diríamos que la ubicación en el aula, ¿no? La ubicación en el aula es muy importante.
Otra cosa importante también para dar atención es que siempre tienen que utilizar lenguaje claro, un lenguaje sencillo, un vocabulario sencillo para el estudiante. Es importante también darle más tiempo en el aprendizaje, sobre todo, me había olvidado eso en un inicio, las adaptaciones curriculares que tiene que realizar el docente dependiendo de la necesidad educativa que presente el niño, ¿no? Por lo general, en estos casos siempre se sugiere la adaptación curricular grado 3, en la cual pues el docente ya tiene que hacer una planificación en donde haya una modificación o una adaptación desde los objetivos y todos los elementos curriculares, ¿no? Por ende, la adaptación curricular grado 3 siempre va a traer consigo las anteriores.